Durante el campamento previo de la selección ante Italia 90 se dieron dos polémicas e inesperadas renuncias en el equipo que originalmente iba a viajar al Mundial. El arquero de Liga Deportiva Alajuelense Alejandro González y el zaguero del Municipal Punta Arenas Alfredo El Diablo Contreras, quienes por motivos personales decidieron no viajar a Italia para la gran cita. En el caso de Contreras, este no se arrepiente. Fue más que todo por problemas personales o familiares, podría decirse. Mi señora madre, que Dios la tenga en la gloria, estaba muy enferma y el doctor me aconsejó mejor que no saliera de Punta Arenas. Es más, me aconsejó que no saliera de Punta Arenas porque en cualquier momento ella iba a fallecer. Esa escogencia del señor Bora, estaba este servidor, estaba Vladimir Quesada y estaba Giovanni Jara. Y yo llegué y le dije a Bora que prefería quedarme en Costa Rica por el motivo que les acabo de explicar, por mi mamá que estaba muy enferma. Y de ahí que viendo el Mundial, no jugó ni Giovanni Jara ni Vladimir Quesada, jugó Germán Chavarría. El fútbol es así, es ingrato, pero vuelvo y te repito, no me arrepiento de no haber ido. Tal vez hubiera sido yo el que hubiera jugado el campeonato mundial o los partidos del mundial. Lo fue Germán Chavarría, y como dicen, las cosas de uno nadie se las quita, y era para Germán Chavarría, que bien lo hizo. Mientras tanto, en el caso de Alejandro González, al parecer fueron los propios futbolistas de la época quienes lo rechazaron en la concentración tricolor. El arquero tuvo siempre roces con el atacante del Saprissa, Juan Callazo, y según los periodistas de la época, un grupo liderado por Callazo influyó para la renuncia de González. Alejandro González fue vetado, simplemente lo señalaron y lo dejaron fuera un grupo. Alejandro González, estoy seguro que él hubiera querido estar en la selección y haber estado en el Campeonato Mundial de Italia. 2 décadas después, el dolor de Alejandro González sigue siendo enorme. Él entiende que ese mundial iba a permitir cerrar su carrera con broche de oro. Me sentí como que me tenían ahí, pero que no me iban a utilizar. Simplemente ni siquiera me tomaban en cuenta en un entrenamiento. Entonces eso desmotiva, no voy a ir sin prepararme. Segundo lugar, los mismos compañeros luego, hubo un grupo que no tenía afinidad conmigo. Eso dolió mucho. Yo sé que a mucha gente le dolió más, pero también a mí. Y bueno, luego pues me aparté del fútbol completamente. Le puse una barrera, no quise por mucho tiempo recordar ni siquiera que haya jugado fútbol. Me siento que no completé lo que realmente pude haber completado, pero las circunstancias son así, uno tiene que decidir por qué camino seguir, y no me arrepiento realmente. González fue el portero más destacado del fútbol nacional en la década de los 80s y deseaba a sus 34 años cerrar su carrera deportiva en Italia 90, después de jugar 2 eliminatorias con la selección mayor y unos Juegos Olímpicos en 1984. Pero aquella vez el arquero siente que el grupo, jugadores y federativos no lo querían ver en Italia. El mismo entrenador, Bora, se lavó las manos, no quiso, porque si en él también había posibilidad de solucionar algo, pero no, yo sentí que vio la salida muy fácil. Entonces realmente no se presentaron no se dieron las cosas para seguir ahí. Me topé con varias barreras, ¿verdad? Tanto de un grupo de jugadores como de alguna parte del cuerpo técnico y directivos federativos. La prensa deportiva no estaba conforme con la labor de Luis Gabelo Conejo, quien no convencía durante los amistosos y a quien le cobraban ser portero de equipo pequeño, pues toda su carrera la había jugado en Ramonense, salvo unos pocos meses en Cartaginés, y pese a ser titular toda la eliminatoria, al parecer el mundial le quedaría grande a Conejo. Una cosa es jugar en un equipo grande y otra cosa es jugar en un equipo pequeño. Yo a los porteros que he tenido, Saprissa y Alajuela y los demás equipos que han sido grandes porteros, a los cuales le debo mucha admiración y les tengo un gran respeto, no es lo mismo jugar en un equipo pequeño que en un equipo grande. En un equipo pequeño, a uno por cada tiempo le llegan alrededor de 20-25 balones. La prensa deportiva pedía a Alejandro González, incluso ya lo daban como estelar, desplazando a Gabelo Conejo a la suplencia. Luis Gabelo Conejo iba para el Mundial, pero no lo iban a acompañar ni Hermidio Barrantes ni Miguel Segura. Los arqueros que iban, los porteros que iban para el Campeonato Mundial eran Alejandro González y Hidalgo.
Jorge Arturo Hidalgo, esos eran. Alejandro González no fue porque no quiso. La prensa era muy concreta quién era la que los pedía. O sea, era concretamente un periodista el que pedía, el que quería que fuera un portero. Pero bueno, yo en lo personal no tenía ningún problema porque había trabajado muy duro, sabía el nivel que había alcanzado de trabajo y no tenía ningún inconveniente que fuera 1, 2, 3, 4 los porteros que hubieran que fueran a trabajar. Ante la renuncia de González, se presentó el último jugador convocado para viajar a Italia, el arquero del Saprissa Miguel Segura, quien en aquellos días era el menos vencido del país y quien tras varias lesiones regresó a la selección en la hora buena. No me tomó por sorpresa porque yo andaba en un excelente momento. Venía con Saprissa de ser el portero menos vencido, venía, como decimos nosotros los porteros, andaba muy bien en ese momento y yo esperaba esa oportunidad. Yo empecé en ese proceso cuando don Antonio y Gustavo empezaron con el proceso. Yo tuve que salir dos veces por lesiones. Un extenuante trabajo físico para ponerse a tono con los europeos fue el preámbulo de lo que vendría. Fue una pretemporada para mí durísima, o sea, para todos durísima. Saber que habían personas que después de los trabajos vomitaba, se tiraba al suelo, no podía caminar. O sea, fue algo y también una experiencia inolvidable porque se ve el sacrificio de todos. Había que levantarse a las 5 de la mañana porque a las 6 ya empezaba el primer entrenamiento, a las 9, a las 10 había otro, a las 3 había otro y a las 7, 8 de la noche la charla técnica. O sea, fue un trabajo muy duro, muy fuerte. La tricolor no jugaría ni un solo amistoso más en el país antes de viajar a Italia. Bora aisló al equipo totalmente para no recibir críticas por un trabajo que en ese momento parecía no tener sentido. Nosotros no hicimos ningún partido amistoso aquí, estando con Bora, o sea, él no quiso exponernos, digamos, a ese tipo de situaciones. El técnico en aquel momento tomó una decisión inteligente, nos llevó casi 2 meses antes del Mundial. Ustedes se recuerdan que fuimos a un torneo en Chicago, luego nos fuimos antes del Mundial para una concentración allá, un campamento en Italia, jugamos contra equipos de tercera, contra equipos de fábrica, también jugamos contra el Lazio y contra el Inter, y entonces ahí el equipo comenzó a moldearse. Después tomó lo que ahora se considera su decisión más acertada, faltando 6 semanas para el debut, abandonar el país para iniciar la aventura hacia Italia. Me dijo, mire Sasso, yo me voy a zafar del país, faltan 2 meses. Digo, ¿por qué? Es que aquí no se puede trabajar. Con esta nómina viajó Costa Rica a la Copa del Mundo de Italia 90. Los guardametas Luis Gabelo Conejo del Cartaginés, Hermidio Barrantes del Municipal Punta Arenas, Miguel Segura del Deportivo Saprissa. Defensores, Roger Flores del Deportivo Saprissa, Mauricio Montero de Liga Deportiva Alajuelense, Ronald González del Deportivo Saprissa, Ronald Marín del equipo herediano, José Carlos Chávez Inequén de Liga Deportiva Alajuelense, Vladimir Quesada del Deportivo Saprissa, Giovanni Jara del Club Sport Herediano, los volantes Germán Chavarría del Club Sport Herediano, Héctor Marchena del Club Sport Cartaginés, Roger Gómez del Club Sport Cartaginés, Miguel Davis de Liga Deportiva Alajuelense, Marvin Obando del Club Sport Herediano, Oscar Ramírez de Liga Deportiva Alajuelense, Juan Arnoldo Callazo del Deportivo Saprissa y Alexandre Borges Guimaraes del Deportivo Saprissa. Delanteros, Claudio Miguel Jara del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan del Deportivo Saprissa, Roy Anthony Meyers de la Asociación Deportiva Limonense y José Heikel del Deportivo Saprissa. El cuerpo técnico lo conformaron el serbio Velibor Bora Milutinovic, Rolando Villalobos y Rodrigo Kenton como asistentes técnicos, Carlos Campos como preparador físico, Marcelo Betancourt como fisioterapeuta, Carlos Mora como masajista y Carlos Palavicini como médico.